Vamos a hacer un simposio del mejor de la Semana Europea. Tenemos dos invitados muy conocidos, que es doctor Ignacio y doctor Fernando Gomolón. Y voy a invitar doctor Ignacio para abrir con su pequeño vídeo para empezar las presentaciones. Muchas gracias por la presencia. Aí depois tu chama. Gracias. Muy buenas. Bueno, gracias por estar aquí, gracias por acortar el café. Este es el simposio de UEG, que estamos muy orgullosos de que sea la segunda vez en Panco. Ya lo hicimos en República Dominicana y lo hemos vuelto a hacer y estamos muy contentos. Entonces, en realidad esto es mérito de Guillermo Beitia, que ha conseguido que aquí el padre superior, es Matías Lor, el presidente de UEG, que diga unas palabras y tenemos un vídeo corto y enseguida empezamos con el simposio. Cuando quieran, gracias. Hello, this is Matthias Löhr and I'm the president of UEG. I was invited by your president, Dr. Guillermo Beitia, to greet you and invite you to the Panko Congress, the 10th of its kind. The collaboration with UEG was initiated by Dr. Ignacio Catalan. UEG is the largest European network and federation for all of gastroenterology, including gastroenterologists, surgeons, pathologists, radiologists, and many more. With the greetings extended to you during your Congress, I also would like to invite you to our UEG Week, which is happening the 12th to 15th of October this year in Vienna, Austria. The UEG Week is a hybrid congress, that is to say, you can attend in person or join us on the net from ueg.eu site. The abstract submission is open until April 26. I would very much like to invite you to join us in person in Vienna. Having said this, I wish you all a successful Congress and hope to see some of you at least in Vienna in October this year. Thank you very much and all the best. Bueno, pues la ventaja de ser sueco, que no se extienden demasiado. 1 minuto 20, cual está muy bien. Si hubiera sido el presidente de otros países, hubiéramos tenido para rato. Pero ha sido al grano. Bueno, si les parece, empezamos con el contenido. Si me pueden poner las diapositivas. Bueno, como han comentado, lo hemos dividido más o menos en tres partes. En la primera hablaremos de lo mejor de Crohn en la UEG. En la segunda, Fernando hablará de lo mejor de colitis, que han pasado también cosas muy interesantes. Y la última es un poco más libre y filosófica. Hablaremos de soft skills o habilidades débiles y es una charla que espero que os pueda interesar. Vale. Muy bien, estos son los conflictos de interés, que son iguales. Y bueno, un poco recalcar esta satisfacción con la colaboración que llevamos con UEG y Panco y también con OPGE y con Latinoamérica, y yo estoy muy contento de que esto sea así, porque es mi vía natural y creo que tenemos mucho en común y muchas posibilidades de trabajar juntos, tanto en investigación como en educación, etcétera, y este es el segundo y que ojalá que sea solo el segundo de muchos simposios de UEG. Por aquí les enseño un poco algunos datos. Ya conocen muy bien la UEG, somos más de 50.000, 17 sociedades. Eso incluye, o sea, la UEG es una organización umbrella, paraguas, que incluye, por ejemplo, ECO, que incluye ISEL, que incluye ESGE, que incluye a los pediatras, a los radiólogos. Es una organización realmente muy grande. Nosotros trabajamos sobre todo en educación y es una de las cosas que también queríamos recalcar aquí, porque tenemos la impresión de que hay un material súper valioso, todo gratuito, no hace falta pagar para nada y tenéis desde cursos, webinars, cursos para gente joven de career, los mistakes, ahora hay podcasts, o sea, hay mucho material gratis que solo tienes que meterte a MyUEG y está. Y bueno, un poco que está a la disposición de todos y lo queríamos un poco presentar esto. Y luego, que sabéis que hay una comunidad virtual que se llama MyUEG, que también es gratuita y te puedes meter, y hay grupos en español en los que se habla español. La idea es conectar a gente
y ahí pues ahora mismo creo que son unos 15.000 gastroenterólogos y bueno, invitaros también a participar por aquí y a venir a Viena dentro de poco. Y pasamos ya un poco al resumen de lo que hay aquí. Yo lo he dividido en estos 4 más o menos grupos: conferencias de State of the Art, novedades. Hay bastantes cosas interesantes en cirugía y en recurrencia en Crohn, y luego el Sequence, que ha sido un poco la estrella de UEG y que ya hemos comentado alguna cosa de él. Sobre la State of the Art, a mí me gusta mucho esta porque es una pena. Yo trabajo en Noruega, como saben, y no hay ninguna unidad en Noruega de enfermedad inflamatoria que tenga un psicólogo a día de hoy. Y hay posibilidades, pero no se ve esa necesidad. Y me gustó mucho esta charla porque refuerza y nos explica por qué necesitamos tener un psicólogo, ¿no? Esta es Laurie Kiefer, que es una de las personas que más ha trabajado el tema, de Mount Sinai, y nos dice un poco algunas cosas que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, 1 de cada 4 pacientes tiene depresión, 1 de cada 3 pacientes ansiedad y 1 de cada 3 trauma médico. Son unas cifras apabullantes, ¿no? Creo que es suficiente, ya habla por sí misma. Y si miras el mapa, que está mirando si había datos de Latinoamérica, no hay muchos, pero hay el de Brasil, una prevalencia del 33% de alteraciones de ansiedad, depresión. O sea, 1 de cada 3 pacientes tiene problemas que son extraorgánicos, extramédicos y que tienen que ver con esto y que podemos hacer las cosas mejor. Nos enseñó esta diapositiva también, que me parece importante, es decir, lo psicológico influye en la enfermedad, tanto en los brotes como en la complementación, como en la escala, y un poco nos invitaba a hacer de estos marcadores psicológicos un target, ¿no? Hablamos de treat to target y miramos a ver que si mucosal healing, que si la histología, pero quizá teníamos que pensar también este paciente cómo estaba de su ansiedad o de su depresión cuando yo lo vi y dónde quiero llegar. Y por supuesto que va a influir la actividad de la enfermedad. Y tienen un programa que me parecía sencillo de entender, no lo explico en conjunto, pero se basa en 5 fortalezas que las tenéis ahí: el social, aceptación de la enfermedad, optimismo realista, regulación y self-efficacy, y es el que emplean ahí. Y me parece que seguramente hay un montón de herramientas que si tuviéramos un psicólogo a mano nos iba a ayudar mucho. Y los pacientes, desde luego, estarían encantados. No creo que sea un recurso caro y creo que nos irían las cosas mucho mejor si las incluyéramos. Y luego, lo otro que nos comentaba también, que me parece importante, que es preguntar activamente. Y esto se comentó, y el problema, creo yo, es que nosotros no preguntamos por el tema psicológico porque, como médicos, no sabemos qué hacer con él. O sea, dice, bueno, prefiero centrarme en cuántas deposiciones tiene y a ver si le cambio el biológico, ¿no?, que cómo le va la vida, ¿no?, que si está deprimido, eso. Yo me puede decir que sí, pero casi prefiero que ni tocarlo, porque no tengo tiempo y porque no sé qué hacer con ello, ¿no? Entonces, por eso hace falta gente especializada. Y creo que es muy importante el tener esto en cuenta. Así que esa es la primera que me llamó la atención. La segunda es de Big Data, y se ha hablado mucho de inteligencia artificial aquí, y es una conferencia que me pareció espectacular. Este es Daniel Baumgart, y él hablaba un poco de ciertas cosas, entre otras cosas muchas que yo tampoco entiendo bien, porque este mundo se está moviendo muy rápido, ¿no? Pero me gustó mucho esta. Y es esta idea de conectar, utilizar la inteligencia artificial para encontrar asociaciones que a simple vista no vemos, ¿no? Y encontrar clústeres de pacientes. Y aquí, por ejemplo, os pongo algunos ejemplos de Crohn. Los que son azules, los nodos y los links, cuanto más gordos, más asociación. Por ejemplo, este azul son gente con Crohn que asocia artritis reumatoide o alteraciones musculoesqueléticas. Por ejemplo, el que es de color púrpura son pacientes de Crohn de colon con manifestaciones geniturinarias. Por ejemplo, el rojo son pacientes con colitis ulcerosa con eventos MACE o de trombosis. Entonces, esto es una manera muy diferente de clasificar la enfermedad, por supuesto, muy por encima de Montreal, y que nos puede ayudar a ver si nuestro paciente en un futuro está en el clúster. Por ejemplo, vamos a empezar con un inhibidor de la JAK, nos interesa mucho, ¿no? Entonces, esta idea, y veis que también el Crohn y la colitis son completamente diferentes, que un poco refuerza esta idea de que son dos enfermedades distintas. Luego nos enseñó un poco de cómo están trabajando para interpretación automática, para que uno se haga un escáner y tengamos por inteligencia artificial la respuesta automáticamente, cómo se van depurando los datos, y nos enseñó estas imágenes bonitas en las que se van segmentando en colores, y bueno, dentro de poco nos podrán ayudar a preguntas como la típica de, bueno, estenosis inflamatoria o fibrótica, ¿no? ¿Lo opero o lo intensifico? Y esto probablemente lo tengamos más fácil.
Otra que me gustó mucho, que es de Vipul Jairat, que no sé si lo conocéis, pero si habéis leído los pivotales, está en casi todos de los últimos 2 o 3 años, trabaja en Canadá y nos habló de nuevos modelos de ensayo. Y esto me interesaba mucho, no es un tema que en principio me toca mucho, pero nos dio ideas que me parecen interesantes. Normalmente estamos acostumbrados a comparar dos cosas entre sí o con varios brazos, un fármaco y placebo, o 2 fármacos en cuestión head-to-head. Y nos hablaba de diferentes maneras que están, digamos, explorándose para ver cosas. Por ejemplo, el diseño umbrella. Diseño umbrella quiere decir que se coge a una población, en este caso son pacientes de colitis ulcerosa, con 2 JAK, 2 nuevos JAK, y se le da a la misma población los 2 JAK, y veis que se divide en diferentes dosis, y veis, interesantemente, hay solo un grupo placebo. O sea, que se reduce la exposición a placebo. Es decir, por ejemplo, aparte de que tiene otras ventajas. Esta es el umbrella, o sea, una enfermedad y directamente probar 2 fármacos a la vez. Cosa que nos interesaría mucho, por ejemplo, en el fallo anti-TNF, tener un ensayo que nos dijera, bueno, ¿ahora qué? ¿Tofa, USTE o Vado, ¿no? Por ejemplo. Y la otra idea es esta, que yo no la conocía, pues igual ustedes ya lo conocen, pero a mí me llamó la atención y lo aprendí, por eso lo traigo, que es el diseño de basket, que es al revés. Tengo una molécula, en este caso es un anti-TL1A, y lo que hago es la pruebo en 2 enfermedades diferentes a la vez. O sea, tengo la molécula y hago un ensayo con colitis y Crohn a la vez en esto. Y ahí tenéis los resultados que se han presentado hace poco. Walter Reines lo presentó en la ECO. En este caso es este nuevo anti-TL1. Pero bueno, que te da a entender que hay diferentes maneras y que tenemos que acostumbrarnos porque es cada vez más difícil reclutar a gente para los ensayos clínicos, ¿no? Y esto es interesante. La medicina de precisión es una cosa que me interesa desde hace mucho tiempo, porque yo trabajo, de hecho, en un grupo de medicina de precisión y Bram, que es siempre tan brillante, dio una charla, también oímos una de Severin hace poco en la ECO, y realmente lo que más oyes es we have to be humble, we have to be humble, we have to be humble, porque hay un montón de datos, pero nada que podamos utilizar en la práctica, ¿no? ¿Por qué? Y lo veremos un poco ahora. Un poco la idea que tenemos aquí es que tenemos datos, tenemos los omics, tenemos máquinas que nos dan muchos datos, pero es difícil de integrar. Esa idea de que la inteligencia artificial nos ayudará, de momento no ha aterrizado. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es que es caro, no son tan precisos y sobre todo la validación. O sea, se publica mucho de omics y de perfiles de la microbiota que se asocian con X, pero eso no lo valida nadie. Y luego, la otra idea que me parece importante en cuanto, y esta no es de Bram, pero es de Stefan Schreiber, que es que probablemente nunca, o bueno, se está abandonando la idea de poder prever antes de empezar el tratamiento si el paciente va a ir bien o no. La idea a lo mejor es hacer seguimiento longitudinal, o sea, por ejemplo, empezamos con un anti-TNF, ir cogiendo muestras de sangre y mirando cómo cambia la inmunología y ver si ese paciente va hacia respuesta o va hacia, por ejemplo, una vía IL-23 y me toca cambiarlo antes de que haga el fracaso. O sea, que decir, la medicina de precisión ha pasado de ser veo al paciente y con los datos que tengo elijo el fármaco a empiezo un fármaco y probablemente con la medicina de precisión podré anticiparme al cambio. Y esto me parecía también interesante, es lo que se llama ex ante, ¿no? Y luego nos dio alguna idea que también es interesante y traigo aquí algún trabajo, este es de Barcelona, de Spatial Transcriptomics, que son la transcriptómica espacial, que suena un poco, ¿usted qué trabaja? ¿Transcriptómica espacial, pero en la NASA o no? Pero bueno, es una cuestión de, sabéis que son single cell RNA, pero en el espacio. O sea, lo que te permite es ver dónde están las células y qué grado de activación tienen, etcétera. Entonces tú puedes ver lo que está pasando. Es más fácil imaginarnos lo que está pasando, ¿no? Y bueno, esta puede ser una de las maneras. Hay un trabajo con IL-23 que nos podría valer. Una de las, para mí, digamos, conferencias estrella es esta, que es la dieta, que estamos todos súper interesados y vamos todos un poco perdidos, creo. Y esta es una conferencia de Kevin Whelan, de Imperial, que es una gran autoridad en el mundo del tema y ha llevado varios... Y bueno, empezó así la conferencia y me hizo gracia, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que más frecuentemente recibimos? ¿El NOD2, los biosimilares, cómo actúan los JAK? No. ¿Qué tengo que comer, no? O sea, dígame qué dieta tengo que llevar, ¿no? Y me pareció muy acertado. Entonces, dio un repaso muy bueno, que no tenemos tiempo, por supuesto, ahora de repetir, pero saco alguna cosa que me pareció interesante. Sabemos desde hace un montón de tiempo que la nutrición enteral exclusiva funciona en niños y funciona en adultos. O sea, eso que pensábamos que no funciona, no funciona en adultos porque no la tolera nadie.
porque no somos capaces de dar una nutrición enteral durante 3 o 4 semanas solo. Tiene que ser un paciente súper motivado y probablemente con un pasado militar. ¿Vale? En general, lo digo así porque yo tuve uno con fístulas enterocutáneas y ese sí que hizo 4 semanas y se puso muy bien, pero era militar, concretamente. Era un militar americano que vino a Noruega. Pero ese es un mensaje, o sea, es decir, y sabéis que se está buscando fórmulas medias, es decir, nutrición enteral más nutrición parcial parenteral, por ejemplo, ¿no? O con CDED, ¿no? Dietas de exclusión, 50% y nutrición enteral, 50%. Y un mensaje muy importante que yo tampoco lo sabía porque a veces me lo preguntan es ¿qué fórmula? Porque hay algunas que todos conoceréis que son muy famosas y esto es importante, el tipo de fórmula no importa. Es un mensaje interesante porque no es cuánta proteína, cuánto tal, que la marca X no dijo no. La nutrición enteral funciona independientemente de la fórmula. Eso me parece interesante. Yo no soy un experto en esto y seguramente habrá cosas ahí pequeñas. Otra cosa muy interesante. El 40 o el 50% de las cosas que un británico compra en el supermercado son ultraprocesadas. 40 o 50%, es un escándalo. Yo no sé en España, pero debemos andar a lo mejor un poquito más bajo. Creo que tienen el récord en Inglaterra y en Estados Unidos. Probablemente aquí en Argentina estén un poquito mejor y en España también. Pero tenga en cuenta eso. Y otra cosa muy interesante que nos puede dar que pensar, y me gustaría también que nos diera que pensar, que es que los ultraprocesados se asocian sobre todo al Crohn, no a la colitis. Esto no sabemos muy bien por qué es, porque se habla de la dieta, el microbioma, que si disbiosis, sí, pero solo en Crohn. Algo estamos comiendo que está modificando algún factor que precisamente en Crohn y no en colitis lo aumenta. Eso me pareció interesante. Habló un poquito de los emulsificadores y alguna cosa más. Pero bueno, esos mensajes que me parecían interesantes. Y al final, porque se quería salir vivo, ¿no? Como les digo yo antes, que él quería acabar la conferencia y el moderador le hizo la pregunta que yo le hubiera hecho, que es, le dijo, a ver, Kevin, de todo lo que nos has explicado, porque le dio una vuelta a las dietas de exclusión, a todo, si tuvieras que quedarte con un consejo, ¿qué le aconsejarías al paciente? Dieta mediterránea. Que me pareció un mensaje también interesante. Y también piensa uno, después de tantas vueltas que le hemos dado a la dieta, vamos a acabar en lo que conocíamos hace 2000 años o más, ¿no? Que también, bueno, tiene su aquel. Y un poco lo pone en valor. Novedades y cosas que me parecían también interesantes. El infliximab subcutáneo, hubo varias presentaciones viendo que el infliximab subcutáneo es seguro, es igual de efectivo, si no más, y en este caso es un estudio de JETED que miraron exactamente, aquí tenéis los ensayos, veis los niveles en naranja y lejos, con el subcutáneo, que obviamente con subcutáneo los niveles son más estables, que no hacen los picos del intravenoso, pero lo que miraron concretamente es cómo se relacionaban los niveles, porque sabemos niveles en intravenoso, 5, 10, 15, ¿no? Pero no se sabía en subcutáneo. Y parece que esa es la cifra mágica, 20, o sea, más alto, como el doble mínimo, 20 picogramos mililitro es la cifra para que el infliximab subcutáneo produzca remisión. Me pareció una cosa interesante porque esto no se sabía que yo sepa. Mats presentó los resultados del EPI-IBD Cohort. Esto es un estudio europeo del este y del oeste de Europa en el que se cogieron pacientes recién diagnosticados de inflamatorio y se les siguió durante 10 años. Se presentaron bastantes cosas interesantes y de hecho se llevó el premio aquí. Y, por ejemplo, de las conclusiones es el 21% de los pacientes tuvo que operarse. Esto es mezclando Crohn y colitis. Crohn era más alto. ¿Vale? A pesar de eso, progresa el fenotipo en el 16%, y una cosa interesante, y lo hablábamos ayer, le preguntaban a Joana si la azatioprina. Pues bueno, la introducción precoz de azatioprina mejora el curso clínico. Y creo que esto es algo que hay que recalcar en la época de las pequeñas moléculas, ¿no? Y hablando de pequeñas moléculas, 3 cosas muy básicas que se presentaron que me parecen interesantes. Primera, Remo Panaccione, hablando de un subanálisis de upadacitinib según previa exposición a biológico no, y creo que lo he comentado antes, y viene un poco por este dato. Los pacientes que ya llevan exposición a biológico, las dosis de mantenimiento altas, de 30 miligramos en vez de 15, tienen mejor resultado. Y eso tiene traslación porque es probable que esta gente que viene de un biológico, si no 2, y le pongamos UPA, tengamos que mantener, si es posible, si no hay perfil de riesgo, etcétera, 30 miligramos. Me pareció interesante. Se dieron datos a largo plazo del Galaxy 1. Esto es guselkumab, un inhibidor de interleuquina 23,
y ahí tienen remisión endoscópica y remisión clínica y la verdad que muy bien, perfil de seguridad, como sabemos de los 12, 23 y del 19, bastante favorable también. Y luego esta también me pareció muy interesante, Subrata Ghosh, hablando, es otro postdoc de los ensayos de risankizumab en Crohn. Y es el efecto de risankizumab, una interleuquina 23, de Skyrizi, en las manifestaciones extraintestinales. Y veis aquí, que este es un poco el mensaje que os quiero dar, es que justamente donde ustekinumab no es muy bueno, que es en la artropatía axial, ¿no? Los 12-23, siempre hemos pensado que ahí justamente es su talón de Aquiles, parece ser que los interleuquina 23 sí van bien. Y ahí tenéis datos, esto es un post-hoc y habrá que mirarlo, pero me pareció interesante el ver que quizá a la gente que tenga estas espondilopatías podríamos utilizar un IL-23 selectivo en vez de un 12-23. Sobre la cirugía y la recurrencia, esto también es un tema controvertido y a mí me interesa también mucho porque tiene que ver con la fisiopatogenia. Es decir, hay dos cosas medio nuevas en el tratamiento de la resección ileocecal. Una, le quito más mesenterio, hacer una resección ampliada de mesenterio, porque sabéis que el mesenterio no tenemos muy claro si es protector, si es digamos, culpable de la inflamación, etcétera, y el cono S, que es esta operación en la que se hace una anastomosis, es terminal con dos especies de saquitos y una banda en medio, y hay un par de trabajos sobre esto. Este es el primero, que compara la resección de más mesenterio, es una resección ampliada de mesenterio con una resección habitual ileocecal. Y es un estudio holandés, es el SPICY Trial, ahí tenéis un poco, o bien la normal, que sería la de la derecha, o bien la de la izquierda, en la que subes hasta el tronco ileocólico y se quita también ese trozo de mesenterio. La conclusión corta es que quitar más mesenterio no mejoró la recurrencia endoscópica, ¿vale? Y esto es una cosa que me parece interesante porque es una de las cosas que no teníamos clara. Y la segunda es el cono S. El cono S, este es un estudio de Jeter, Cocorico se llama, y es esta anastomosis, en vez de hacer la clásica laterolateral, o bien a mano o bien con grapas, se hace esta especie de anastomosis grande en la que se hacen dos saquitos. Se llama una end-to-end funcional a mano, ¿vale? Por lo que dicen los cirujanos, no es mucho más difícil de hacer que una normal, pero bueno, la idea es que pudiera prevenir la recurrencia posquirúrgica, ¿no? Entonces había dos estudios contradictorios, un estudio italiano que decía que mucho mejor en la recurrencia posquirúrgica hacer cono S y otro que no. Y bueno, este es un estudio que tiene también es un propensity score, no es un estudio perfecto, pero no hubo diferencias en la recurrencia endoscópica con cono S, ese es un poco el mensaje. O sea que en UEG aprendimos que ni quitar más mesenterio ni cono S, por ahora, a día de hoy, mejoran la recurrencia posquirúrgica. Por supuesto, hay ensayos ahora en marcha. Y dos cosas muy interesantes sobre cómo prevenir. Ya hemos operado al paciente, sabemos que la norma es que el paciente vaya a recurrir y no sabemos si empezamos ya, según el riesgo, esperamos 6 meses y hacemos la endoscopia. Un par de datos que me parecían que tienen interés para la práctica clínica. Uno es el PORSE, que está liderado por Triana Lobatón, española de Ghent, y es comparar una estrategia proactiva, o sea, operas al paciente y empiezas directamente con un inmunomodulador, o sea, con azatioprina normalmente, o con un anti-TNF, o reactiva. Me espero, a los 6 meses hago la endoscopia y entonces, según el Rutgers, intensifico o no. Y este es un poco el resumen. El resumen es que en este estudio, que tiene también metodológicamente tiene sus debilidades, pero se puede ver que el ser proactivo mejora la recurrencia posquirúrgica. O sea que en este grupo de vida real, empezar nada más operados con el Inmurel o con el anti-TNF o con el biológico fue favorecedor, ¿no? Entre otras cosas. Y esta, que es que compara dos fármacos que me parecen muy interesantes para la recurrencia. Este es el estudio es también de GT, lo presentó Mathieu Allais, y compara en pacientes que han recibido ya un biológico, que eso nos interesa, ¿no? Porque son pacientes que ya les has intentado poner el biológico, los tienes que operar y dices, cuando lo opere no le voy a poner el mismo biológico que ya fracasó, ¿no? Imagínate que hizo anticuerpos, por ejemplo. Entonces, compara adalimumab y ustekinumab. Y bueno, por hacer la historia corta, esta es un propensity score también, y los dos fueron igual de efectivos. O sea, los dos son efectivos, se puede usar adalimumab en fallo anti-TNF después de operar, y también ustekinumab, con un detalle que me parece importante. Ustekinumab va mejor en pacientes que han tenido varios biológicos. O sea, en vez de poner adalimumab, parece que el ustekinumab tiene una ventaja en pacientes que han fracasado
a varios biológicos. Y la último, que me queda 0 segundos, es el sequence, que ya lo hemos hablado. Laurent estaba muy contento, yo creo que era el mejor día de su vida, dice que esto era once in a career, o no sé qué decía, ¿no? Estaba contento porque la sala era como, había como 5.000 personas allí, ¿no? Y bueno, es un estudio que tiene sus cosas, y nos comentaron ayer también Ana y Manu, es un open label, o sea, los pacientes sabían que estaban tomando risa y no ustekinumab, y compara. Es la primera de los datos que tenemos de comparar un 12-23 con un 23 selectivo, ¿no? Este es el diseño, el risankizumab y el ustekinumab a dosis habituales cada 8 semanas. Y es un estudio de no inferioridad, y esta gráfica la habéis visto y la vais a seguir viendo cualquiera que vaya en los próximos años seguro, es que fue superior, o sea, se encontró el non-inferiority en la semana 24 en remisión clínica, y sobre todo fijaros los deltas de la remisión endoscópica al año. O sea, parece que, por lo menos con este diseño, un interleuquina 23 podría ser favorable, y todos los es. Entonces, un poco las conclusiones son: ponga un psicólogo en su vida. Yo creo que tenemos que luchar para tener un psicólogo en nuestras unidades. La inteligencia artificial puede ver cosas, identificar grupos de pacientes y cambiarnos un poco la clasificación a diferente. Hay diseños innovadores para hacer ensayos clínicos que debemos conocer, y yo creo que nos pueden ayudar. Nuevas técnicas como, por ejemplo, Spatial Transcriptomy nos pueden ayudar también para hacer una mejor selección de pacientes. La dieta funciona en Crohn, y volvemos a la dieta de exclusión y la dieta mediterránea y la nutrición enteral, que es lo que más o menos ya sabíamos que funcionaba mejor. El infliximab subcutáneo a niveles mayores de 20 es probablemente el punto que necesitamos para alcanzar la remisión. UPA, Gusel y risankizumab son opciones muy buenas, sobre todo en pacientes que fallan anti-TNF. Resecar más mesenterio y con OS no aumenta la eficacia para prevenir la recurrencia. En este estudio, el empezar proactivamente fue mejor que esperar y hacer la colonoscopia a los 6 meses. Y luego, risankizumab, por lo menos en este estudio, es más eficaz que ustekinumab, y probablemente tendría que ser la primera opción, y tenemos que esperar nuevos tratamientos. Y muchísimas gracias. Gracias, Ignacio, por tu presentación y resumen. Ahora damos paso a alguien conocido. Fernando hablará los mejores trabajos en colitis ulcerosa. Fernando. Bueno, gracias a todos, gracias a Rodrigo y a Marta por la presentación. Y yo, bueno, la verdad es que tengo que resumir un poquito la colitis ulcerosa en la UEG, y lo que he hecho es resumir un poquito la colitis ulcerosa en la UEG y la ECO, porque creo que, como ha dicho Nacho, la ECO forma parte de la UEG, y algunas novedades de la colitis ulcerosa se han comentado más en la ECO que en la UEG. Y en realidad voy a hacer un resumen muchísimo más breve que el de Nacho, porque yo creo que ha hecho una presentación absolutamente apabullante, y lo que nos demuestra es que la investigación en la enfermedad inflamatoria intestinal es, inabarcable, que hay un montón de cosas en las que se está trabajando y que es un campo absolutamente apasionante, ¿no? Entonces yo aquí, antes de empezar, en vez de poner conflictos de interés, voy a poner los agradecimientos a personas que me han ayudado a resumir esto, como Santiago García López, que trabaja en Zaragoza, que antes no lo he dicho, pero también es bonita. María Chaparro, que me ha cedido sus diapositivas para que veamos alguna cosa. Y luego también voy a poner diapositivas que son de algunos laboratorios, que se las he pedido para que nos dieran las diapositivas que se habían presentado en la ECO sobre esto, ¿no? Entonces, lo primero, que si queréis ver información sobre la enfermedad inflamatoria intestinal, pues tenéis esta web que mantiene Beatriz Gros. Beatriz es una gastroenteróloga que ahora en estos momentos está trabajando en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, pero que ha estado trabajando unos años con Charlie Lees en Edimburgo, y ella sola se fabrica esta web. Bueno, esta chica es de Zaragoza, los de Zaragoza somos así, ¿eh? Entonces, se fabrica esta web en la cual tenéis resumidos todos los estudios clínicos, ensayos que se han hecho sobre enfermedad inflamatoria, y va actualizándola permanentemente. Tenéis acceso a un resumen de cada estudio, y si ese estudio está libre en Internet podéis ir al estudio, si es estudio de libre acceso, y verlo completo. Y además resume en gráficos muy claros muchísimas cosas, como por ejemplo los checklists que tenemos que antes de hacer un tratamiento a los pacientes, etcétera, etcétera. Entonces, una fuente única de información en la cual hay muchísima información muy válida sobre la enfermedad inflamatoria, y además Beatriz agradece
que si encontráis cosas que faltan, fallos, lo que sea, se lo digáis. Es muy activa tanto en Twitter como en Instagram y entonces los gráficos que ella va poniendo en Instagram son muy chulos para los pacientes. O sea, los pacientes los agradecen porque son gráficos muy informativos y te pueden ayudar en la comunicación. Muchas de las cosas que se han hablado en la UEG o en la ECO tienen relación con los fármacos y con esta distribución de la eficacia de los fármacos en las enfermedades inmunomediadas, porque muchas veces, durante los próximos años, no vamos a oír hablar de enfermedad de Crohn, o de colitis ulcerosa, o de un subtipo de enfermedad de Crohn, sino que vamos a empezar a oír hablar de, como nos ha señalado Nacho, Ignacio Catalán, y utilizando estas herramientas de inteligencia artificial, vamos a oír hablar de módulos inmunológicos distintos que van a marcar más cómo tratamos las enfermedades. Un poquito como ocurre en el cáncer. En el cáncer la localización es muy importante, pero a veces un cáncer de mama tiene más relación inmunológica con un cáncer de piel que a lo mejor con otro cáncer de mama. Es decir, que la localización es importante, pero cómo se están desarrollando las funciones celulares puede ser sistémicamente distinto y es posible que un fármaco sea muy eficaz específicamente en ese módulo exacto inmunológico. Entonces tenemos que cambiar el chip y no pensar solo en la localización de una enfermedad, sino en su patrón de desarrollo, sobre todo inmunológico, para el tratamiento, ¿no? Entonces, efectivamente, la UEG es una reunión impresionante. Hemos visto antes la cantidad de sociedades científicas que tienen y la UEG publica en su web un resumen de lo que fue la Semana de Enfermedades Digestivas Europea y ahí veis que hubo 11.244 asistentes, algunos paseaban por Copenhague, pero la mayoría iban a la reunión, seamos buenos, y como veis se presentaron muchísimas comunicaciones, etcétera, etcétera. Y en este boletín, en el cual se resumen las cosas, pues en la colitis ulcerosa nos da dos pistas. Una es el estudio que comentó Brian Feagan, y Brian Feagan habló sobre los datos que tenemos sobre mirikizumab. Entonces, mirikizumab es una nueva incorporación al tratamiento de la colitis ulcerosa, es una anti-IL-23. Que le llamemos anti-IL-23 no quiere decir que sea igual a risankizumab, ni que sea igual a guselkumab. Cada anticuerpo es diferente, tienen diferencias moleculares, sobre todo en su fracción FC, que puede hacer que tengan efectos biológicos muy distintos y no se puede extrapolar todos los efectos de un anticuerpo a otro. Estos resultados ya eran conocidos antes de la UEG porque fueron publicados en New England Journal y en estos resultados lo que se ve con el mirikizumab es que efectivamente es más eficaz que el placebo en conseguir la remisión clínica en la colitis ulcerosa y que esa remisión clínica se mantiene durante varias semanas y que incluso algunos pacientes con mirikizumab, como ocurre con risankizumab en la enfermedad de Crohn, tienen una respuesta tardía y ganamos más remisiones si mantenemos el tratamiento en algunos pacientes que han tenido solo una respuesta parcial en las primeras semanas. Pero lo que se presentó en la UEG tiene que ver más con el seguimiento a largo plazo, con el LUCEN-3, con la prolongación del estudio que todavía no se ha publicado. Y en este estudio lo que llama la atención es que el mirikizumab, como ocurre con el risankizumab en la enfermedad de Crohn, parece mantener su eficacia a largo plazo de manera bastante satisfactoria. Es decir, que tenemos tasas de remisión mantenida altas con este anticuerpo, con seguridad también, porque en los pacientes no se ha detectado ninguna señal de alerta de seguridad distinta a las que ya conocíamos anteriormente con los fármacos. También hay datos de risankizumab que son más preliminares en la colitis ulcerosa, porque el programa de desarrollo de AVI con risankizumab en la colitis va después del programa de desarrollo con Crohn, y después, por supuesto, del programa de psoriasis, que es el primero. Y entonces vemos aquí como en los resultados de risankizumab también es un anticuerpo con el que muy probablemente contaremos también en la colitis ulcerosa, y los resultados que han permitido que se autorice en Europa para su uso en la enfermedad de Crohn conseguirán también que se autorice en el futuro su uso, también se extienda su indicación a la colitis ulcerosa y tengamos otra alternativa. Como ha señalado antes Ignacio, es muy difícil comparar los fármacos, no tenemos muchos ensayos head-to-head y estamos esperando con ansiedad que estos nuevos diseños de ensayo clínico, como el diseño Umbrella y los otros diseños que ha comentado él, se impongan y podamos primero reducir la necesidad de incorporar pacientes en grupos placebo cuando estamos probando los fármacos, que es lo que nos hace resistirnos más a incluir los pacientes en los ensayos. Y segundo, nos permita desde el principio tener datos comparativos entre los fármacos para que nos podamos después adaptarnos a cada paciente
que ahora es casi imposible. Otro estudio que se señala en el boletín que era interesante también es el seguimiento a largo plazo con upadacitinib. Esto lo vamos a decir muy rápido. El upadacitinib funciona en la colitis ulcerosa, funciona muy bien. No sé si está Manu por aquí, pero si estuviera Manu por aquí, está ahí, Manu, pues Manu nos diría que el upadacitinib es probablemente el primer invitado que puede sentarse a la mesa con infliximab, porque tiene tasas de remisión y de eficacia similares, o incluso en algunos metaanálisis en red superiores al infliximab en la colitis ulcerosa. Recordemos, como es que me ha preguntado alguien en el intermedio, el adalimumab no es un buen fármaco en la colitis ulcerosa. ¿Okay? No funciona bien. Solo si no tenemos más remedio lo utilizaremos. El infliximab es muy superior al adalimumab en la colitis ulcerosa. Bueno, pues el upadacitinib en estos estudios que se presentaron en la UEG y que se presentaron también más extendidos, con más pacientes en la ECO, pues demuestra que es eficaz y que la eficacia se mantiene a largo plazo. Y también, como ha señalado Ignacio antes, es importante que recordemos que la flexibilidad de las dosis que tenemos nos permite escoger un poquito qué dosis vamos a utilizar de mantenimiento en cada paciente y, como decíamos antes con la mesalazina, tenemos una flexibilidad que no hay en los ensayos clínicos. Esa flexibilidad de que nosotros, según haya sido el curso clínico del paciente anteriormente, según lo refractaria que haya sido su enfermedad, porque nota al margen, siempre decimos enfermos refractarios, pero los enfermos no son refractarios. Refractaria es la cerámica para el calor y refractarios son algunos de los patrones de la enfermedad para responder a un tratamiento, pero el enfermo no es el refractario. O sea, no confundamos enfermo con político, que estos sí que son muy refractarios. Entonces, lo que vemos aquí con el upadacitinib es que se mantiene la remisión, pero que en algunos pacientes el descenso de la dosis a 15 miligramos que se propone a veces en el mantenimiento no sea lo correcto. Y como decíamos también antes con la mesalazina, si estamos hablando de colitis ulcerosa, vayamos haciendo los descensos despacio y fundándonos en el seguimiento con la monitorización correcta, que puede incluir la calprotectina o, como nos ha enseñado Joana antes, si hemos sido capaces de montar la ecografía correctamente en nuestra unidad, la ecografía nos puede servir de guía también para reducir las dosis. Y también, pues como veis, hay muchos datos de seguimiento a largo plazo y no nos vamos a detener porque parece que estemos hablando solo de esto. Una cosa importante del upadacitinib, como le ocurre también al infliximab y tal vez ocurra con los anti-L23, como nos ha señalado antes Ignacio también, es que puede ser un fármaco útil para utilizar en aquellos pacientes que tienen algunas manifestaciones extraintestinales como la espondilitis o manifestaciones dermatológicas, algunos pacientes que tienen dermatitis atópica, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el upadacitinib para la dermatitis atópica es un fármaco que a veces parece mágico en la dermatitis atópica. Los dermatólogos expertos en esto comentan que ha habido pacientes con una enfermedad, una dermatitis atópica muy difícil de controlar, que la primera dosis de upadacitinib lo controló. Y en la ECO se presentó este estudio español de uso en vida real del upadacitinib, en el cual se incluyeron pacientes muy difíciles de tratar, que habían tenido antes, se había observado en ellos un fracaso de 1, 2, 3 o más biológicos, y en este estudio se demuestra que es una buena alternativa, que por supuesto no va a controlar a todos los pacientes, no se va a mantener la respuesta en todos los pacientes, pero es una alternativa muy útil para el tratamiento en la colitis ulcerosa. Y es uno de esos esfuerzos cooperativos que se pueden hacer simplemente poniéndose de acuerdo entre varias unidades para hacerlo. Tenéis que poner en marcha el registro, como se está poniendo en Argentina, como se está poniendo en Venezuela, como se está poniendo en muchos países, como está intentando esforzarse Panco para que se haga en la mayor parte de los países, por supuesto en Chile, no se me vaya a enfadar Rodrigo también, pues es evidente que estos registros pueden ser una base para hacer los ensayos que antes comentaba Ignacio, que no siempre tienen que ser ensayos controlados aleatorizados, porque los ensayos que llamamos en vida real nos pueden dar una información mucho más útil para lo que vamos a hacer luego en la clínica. Es más, algunos ensayos en vida real, recordad que como estábamos comentando algún momento nosotros, Manu y Ana, etcétera, porque somos a veces un poco psicópatas e incluso en el avión comentamos alguna cosa de estas de la enfermedad inflamatoria, pues estos pacientes que incluimos en estos estudios de NEIDA no son vida real, son vida real muy difícil, porque no son los que incluimos los que estamos viendo todos los días. Estamos incluyendo en cada unidad, cuando nos tratamos con estos fármacos nuevos, aquellos pacientes que no ha funcionado nada en cada unidad. Entonces, son muy informativos, ¿no? Y tenemos también la experiencia norteamericana retrospectiva que viene a demostrar
aunque sea retrospectiva, que upadacitinib es superior a tofacitinib. Es así. Tal vez sea porque la dosis de tofacitinib no se escogió con la misma fortuna que se ha escogido la dosis de upadacitinib. Recordad que los primeros estudios de upadacitinib, que se llamaban Celeste, en colitis ulcerosa, no tenían estos resultados tan excelentes y se usaban dosis mucho más bajas de upadacitinib. Entonces, el encontrar la dosis exacta para los estudios clínicos mal llamados pivotales, llamados principales o iniciales, en esos estudios la dosis es esencial. Otro estudio que se presentó en la ECO es un estudio que demuestra que en la colitis ulcerosa el trasplante fecal no funciona. Punto. O sea, bueno, ya está. Sí. Podemos encontrar un paciente en el que hagamos un trasplante fecal y vaya mejor. Y también podemos encontrar un paciente que vaya a Fátima y vaya mejor. Y también podemos encontrar un paciente en el cual pues se invoquen a los espíritus y vaya mejor. Pero el asunto es que cuando hacemos ensayos controlados, el trasplante fecal, tal y como ahora lo hacemos, no funciona. Esto no quiere decir que una modificación más precisa de la microbiota, y para esto tenéis un estudio precioso, recién publicado en Lancet Gastroenterology Pathology del grupo de Gianluca Ianniro, y entonces, bueno, en realidad Gianluca Ianniro y un montón de expertos europeos, en el cual hay varias áreas de desarrollo, de modificación, con medicina de precisión de la microbiota, que es posible que tengan efecto. Pero el trasplante fecal, tal y como lo hacemos, es muy difícil que tenga efecto en una enfermedad inflamatoria. En realidad es que metemos caca que no sabemos lo que estamos metiendo allí. Entonces, es muy complicado que siempre funcione, por mucho que seleccionemos al donante, etcétera, etcétera. Y quería brevemente pasar por dos estudios que yo creo que son muy importantes y que tanto se han presentado datos suyos en la UG y en la ECO sucesivamente. Son dos estudios españoles hechos también con la infraestructura de GTECU y liderados por, yo creo que una de las personas con más futuro en la enfermedad inflamatoria intestinal en toda Europa, que es María Chaparro. Entonces, María ha tenido el impulso suficiente para poner de acuerdo a todos estos autores. ¿Veis cómo es el sistema? Cooperar, es el sistema básico, y cooperar generosamente para que los estudios se puedan hacer. Y veis aquí que no se ha hecho por uno, pero con eso ha conseguido analizar 1.033 pacientes embarazadas, en las cuales se han producido 830 nacimientos finales y que ha habido estas incidencias de que todavía había embarazos en curso en el registro que está haciendo ella y, por supuesto, ha habido algunos embarazos que no han resultado en un parto final. En realidad, esto es al margen, es biología pura, en realidad la inmensa mayor parte de los embarazos se frustran en los primeros días sin que nunca nos enteremos, pero esto es aparte. El asunto es que María, en este estudio, que es un estudio muy similar al registro Piano que mantiene Uma Mahadevan en Estados Unidos, Uma Mahadevan y todo su equipo. Es un registro, pero yo creo más preciso que el registro Piano, y además tiene la idea de seguir a los niños después durante 4 años al menos para estudiar su desarrollo. Pero ese estudio lo que hizo es analizar si aquellas pacientes en las que se había quitado el anti-TNF, casi siempre el anti-TNF, el biológico, en la parte final del embarazo, habían ido peor o no que las pacientes en las que se había mantenido. Y el resultado es que, para lo que se refiere a la enfermedad inflamatoria intestinal, en este estudio no había habido diferencias. Entonces, aunque está comprobado que podemos mantener el fármaco y está recomendado en la guía ECO más reciente que mantengamos el fármaco, si por el motivo que sea hay que retirarlo porque la madre lo prefiere, etcétera, no tenemos que tener demasiada angustia porque la mayor parte de los pacientes, las pacientes, si la enfermedad está en remisión, se van a mantener en remisión. Estas son las conclusiones que, como ya las he dicho, pues no, vamos a seguir. Y otro estudio que para nosotros en GTECU ha sido muy importante, y yo creo que es un modelo de estudio que se puede seguir perfectamente en cualquier país hispanoamericano o en cualquier país americano o en el conjunto de países, escogiendo los centros que puedan participar, es un estudio epidemiológico, porque cuando se plantea un estudio epidemiológico parece que estemos haciendo una cosa antigua. Pero bueno, primero, los estudios epidemiológicos tradicionales tienen muchos defectos, tienen falta de recogida de datos que ahora podemos corregir al hacerlos prospectivamente nuevos. Y en segundo lugar, nos dan una información muy útil. Entonces, este estudio es un estudio que se hizo poblacional, que se hizo durante el año 2017 y consistió en incluir a todos los pacientes de los centros que participaban, nuevos, de un solo año en España, y participaron centros que representaban exactamente a la mitad
de la población española. Por lo tanto, muy representativos de todo lo que ocurría en el país. Se recogieron 3.700 pacientes aproximadamente nuevos y lo que presentaba María en este análisis que presentó en la ECO y en la UEG es el análisis de la evolución a 5 años de estos pacientes. Y da datos muy importantes sobre, por ejemplo, la progresión de la proctitis, que había progresado a colitis izquierda en un 5% de los pacientes, menos de lo que esperaríamos, y a un 3% solamente a colitis extensa. Es decir, que la proctitis que diagnosticábamos durante el año 2017 en España tenía una evolución bastante benigna en los 5 años posteriores. Teniendo en cuenta que estos datos epidemiológicos son de un estudio en el cual el tiempo medio hasta el diagnóstico de la colitis, que ya ha comentado esta mañana Yamile, era de solo 2 meses. Y el tiempo medio de introducción del tratamiento de la proctitis era muy rápido, enseguida. Entonces es posible que si hacemos el tratamiento más precozmente tengamos resultados mejores de los que hemos observado y en otros estudios. Y lo que se estudió aquí es la tasa de incorporación de biológicos o moléculas pequeñas modernas en el tratamiento y, como veis, a lo largo de 5 años, la mitad de los pacientes con enfermedad de Crohn habían recibido algún biológico en su seguimiento. En un estudio epidemiológico nacional no se está concentrando en centros de referencia con casos difíciles, sino en global. Y, sin embargo, en colitis ulcerosa la tasa de pacientes que recibían biológicos es menor. Y ahí vuelvo a incidir en lo que he dicho esta mañana, de que cuando hablamos de las remisiones netas que tanto nos gusta de los estudios de Mount Sinai, vemos que se refieren a aquellos pacientes que no han respondido bien a la mesalazina, por ejemplo, que son un porcentaje solo de los pacientes con colitis. Y por último, en la ECO presentamos este estudio, que es un estudio promovido por AVI y que es un estudio que se ha realizado en 10 países europeos, no solo europeos, porque también incluye Canadá, en 10 países del mundo. Y entonces es un estudio que trata de ver cómo están realmente los pacientes que estamos tratando en la consulta. Es un estudio transversal que lo que hacía es recoger una serie de datos del paciente que acudía a la consulta de forma consecutiva en unos centros de X países, seleccionando centros de alta referencia, de alto nivel y centros también más cercanos de hospitales de primer nivel, etcétera. Y se recogían los datos también de cómo había evolucionado la enfermedad en el último año. No se hacía ninguna intervención ni ninguna modificación y tenemos datos en esos estudios de todo, de cuántos pacientes se habían recibido, se había hecho una ecografía, cuántos pacientes se había hecho una colonoscopia, cuándo se había hecho, si están en remisión o no, se mide la calidad de vida, se mide el día que lo incluyes en el estudio, haces una serie de cuestionarios que mides la intensidad de la fatiga, etcétera. Entonces, este estudio mostraba que cuando aplicas los criterios STRAIT 2, a pesar de que muchos pacientes están tratados, aquí veis que son centros de referencia y muchas veces nos encontramos con porcentajes más altos de personas tratadas con biológicos de lo que hemos mencionado antes, a pesar de los tratamientos que parecían los correctos, los pacientes no tenían un control completo, correcto de la enfermedad, utilizando criterios similares al STRAIT 2 en alrededor de la mitad de los casos. Y esto veis aquí que se debía sobre todo a que conseguir la normalización de la calidad de vida no es tan sencillo como parece. No es lo mismo conseguir normalizar la calprotectina que conseguir normalizar la calidad de vida de los pacientes. Y el estudio demuestra esto. Es una cosa curiosa porque por primera vez en toda la historia, que yo recuerde, en un estudio multinacional los españoles llegamos los primeros. Hicimos el estudio antes que nadie. Entonces, nosotros mandamos el estudio a una revista, que no voy a mencionar porque la he bloqueado ya en mi listado. Y entonces, en esta revista nos dieron una revisión del estudio de como 10 páginas y parecía además que el revisor estaba muy enfadado con el estudio. Y la conclusión que él obtenía es que teníamos una tasa de fracaso de tratamiento tan mala, o sea, tan intensa, perdón, tan importante, el 42%, que todos los pacientes no estaban perfectos, porque en España lo hacíamos mal. O sea, básicamente había unas frases directamente ofensivas en la revisión que decía, es normal, esto en España se hace mal en la enfermedad inflamatoria, no sé por qué nos mandan este trabajo, si esto ya lo sabíamos antes, ¿no? Entonces, claro, la persona que hacía la revisión no sabía que el estudio se había hecho en 10 países, en países pues, poco serios, como Alemania o Francia vamos, con un prestigio bajo en el control de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Y entonces, en los 10 países los resultados son prácticamente iguales en todos. En Canadá, que el estudio de Canadá lo podéis ver, que ya está publicado de forma definitiva en Digestive Diseases and Sciences. Entonces, son
iguales los resultados en los países. Esto quiere decir que no es una diferencia de cada país, sino una dificultad que tenemos en conseguir el tratamiento ideal y correcto de nuestros pacientes y que queda mucho por progresar. Y en esta sala hay muchas personas muy jóvenes que tienen un campo de acción muy grande para mejorar el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. En este estudio, en el IBD Podcast, no tenemos datos de América del Sur, solo tenemos datos de Canadá, de América muy del Norte, tenemos los datos solamente, no tenemos datos de otros sitios. Estaría bien, en un momento determinado, ver el estudio aquí, repetirlo con la misma metodología en algunos sitios y ver de qué partimos para ver cómo se puede mejorar en el futuro. Y por eso me ha gustado, he querido poner este estudio en la revisión. Y nada más, muchas gracias. Buenas, me voy a invitar nuevamente el colega para continuar. Ahora vamos a ver qué tiene de soft skills. Gracias. Las diapos cuando puedan. Bueno, gracias otra vez. Y como ven, nosotros no somos suecos, ni Fernando ni yo, y nos vamos como retrasando del tiempo, así que voy a intentar hacer esta parte un poquito más corta para que no se nos alargue mucho. Esta es una charla que no tiene en realidad nada que ver con nada técnico, ni remisiones, ni mucosal healing, ni face-to-face, ni head-to-head, ni nada de eso, ¿no? Y tiene que ver con cosas que son adyacentes a la medicina y que a mí me interesan y que creo que podrían ser interesantes. Yo creo que tenemos el mejor trabajo del mundo. Si encima uno, además de ser médico, puede investigar un poco y hacer docencia, creo que es el mejor trabajo del mundo, en mi opinión. Pero es verdad que es un trabajo muy exigente que necesitamos mucha capacitación técnica, tanto en la carrera como luego en el posgrado, como luego como residentes quizá más práctica. Y esto es así. Vivimos en un mundo que ha cambiado, tenemos una educación, digamos, de base antigua, pero estamos en un mundo en el que viene la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones. Lo técnico quizá no va a ser tan decisivo. Trabajamos en redes. Y les pasará a ustedes también, nosotros publicamos y hacemos revisiones y colaboramos con gente que nunca hemos visto. Solo nos conocemos virtualmente por Twitter o hacemos reuniones de Zoom y no nos vemos. Es el mundo que tenemos ahora. Va a ser cada vez más importante comunicar los resultados, comunicarnos mejor entre nosotros. Es importante. Las habilidades sociales, y esto se ve, por ejemplo, en las cosas de la ECO, si os fijáis en la UEG Week, hay cada vez más cosas de networking. Antes no había UEG Night, por ejemplo, ahora vamos a cenar, porque la gente tiene ganas y que es digamos, potenciar lo humano, porque lo técnico se puede hacer por Zoom, pero lo humano hay que venir aquí a Buenos Aires y encontrarte con la gente y tomarte el café, ¿no? Y luego, un mundo en el que se va a premiar la creatividad. El ver el big picture, el ver las cosas como son y tener ideas originales, ¿no? Entonces, esta es la idea de los soft skills, es decir, los hard skills serían la capacitación técnica y los soft skills serían estas habilidades colaterales, es decir, la aptitud es importante, la competencia es importante, pero la actitud es muy importante. Y son algunas ideas. Esta es una cosa que damos en un cursito que está abierto, es gratuito y se pueden apuntar, que se llama Career Development y es para gente joven de la UEG. A mí me pidieron que dé esto y Guillermo me pidió que le podía ser interesante aquí, sobre todo para gente joven, pero estas son mis ideas. En principio, que le vaya uno bien profesionalmente, o sea, liderazgo y éxito son dos palabras que no me gustan ninguna de las dos, ¿no? Porque liderazgo no me gusta y éxito depende, ¿no? Depende de para quién, ¿no? Pero en mi definición de éxito profesional es la habilidad de implementar tu potencial, hacer lo que haces bien lo mejor posible para beneficio de los demás y luego, eso sí, cuidándote tú mismo. Porque muchas veces, ¿cuántos médicos quemados tenemos, ¿no? De que todo por el paciente, pero ¿quién cuida al cuidador, ¿no? Y esta es un poco mi idea. Y como base general, esta es mi idea, que muchas veces no tenemos éxito y no nos va bien la vida porque tenemos un saboteador interno. Tenemos la sombra, algo que esa vocecita que te hace que no te vean, que te van a criticar, que tú no eres competente, que verás, en otro país lo hacen mucho mejor. Y este tipo de cosas. Y un poco mi aprendizaje en el tiempo es que más que dominar el dragón, que sería un poco lo épico, es más integrar el dragón, o sea, un poco más junguiano de ver en la sombra, porque hay mucho poder en la sombra y ese proceso alquímico de ver lo que nos negamos y lo que nos está, digamos, controlando y mejorarlo es un poco el sitio donde ir. Y todo esto, saco aquí de agradecimiento a este señor, que es un psiquiatra famoso y es mi padre, y es el que me inculcó un poco este interés por todo lo que no es médico. Los que me conocéis sabéis que siempre tengo un poco este pensamiento un poco así tangencial y creo que es de él. Y por si aún pensabais que era normal, mi madre es psicóloga.
Entonces, soy hijo de psiquiatra y psicóloga, entonces ahí vais entendiendo un poco al personaje, ¿no? Seguimos, si os parece. Yo creo que el mindset es lo más importante y creo que este es un poco lo de los soft skills. No es lo que yo sé, es con qué actitud voy. Veis al pececito con la aleta de tiburón, ¿no? Porque la gente no lo sabe, y esto lo sabemos cuando estás, por ejemplo, en urgencias, estás atendiendo a pacientes, tú realmente hay un montón de cosas que no sabes, pero tú vas con la aleta como diciendo, aquí la doctora, o sea, cuénteme, y de dentro estás pensando, no tengo ni puñetera idea de lo que tiene, ¿no? Sobre todo cuando estás empezando, ¿no? Entonces, esta idea me parece importante y creo que fomentar un poco una autoestima sana, y yo eso no sé lo que es, pero creo que está en un espectro entre el narcisista y cuánta gente exitosa y jefes y, ¿no?, PIs tienen personalidad narcisista y necesitan ¿no?, que todo el mundo les adule, o el otro extremo que es el síndrome del impostor, que es no me lo merezco, me van a pillar, o sea, yo voy a venir aquí a hablar de enfermedad inflamatoria, me invitáis de Noruega, me va a hacer una pregunta y me va a pillar, voy a hacer el ridículo, ¿no? Es esa idea que yo creo que está, ¿no? Porque así te mantienes un poco en guardia, pero claro, si te bloquea de expresarte es cuando tienes un problema, ese es el síndrome del impostor, ¿no? El segundo es la generosidad. Yo creo que este es un hombre que yo admiro bastante, no sé si lo conocéis, es Seth Godin, es un gurú del marketing. Yo hice algún curso con él como este que se llama Alt MBA, que está muy bien. Y un poco lo que dice es que la sabiduría convencional es que primero tienes éxito, el éxito te hace feliz y entonces eres generoso. Y es invertir un poco la pirámide, es empezar por la generosidad, aunque tengas poco, dalo, porque la generosidad, estamos programados para dar, eso te hace feliz y la gente feliz tiene más éxito. O sea que es completamente al revés. Y esto se ve mucho la diferencia entre estar alojado de una persona muy rica o muy pobre, ¿no? El pobre te da todo, te da la mejor cama, duerme en el sofá, y el rico, ¿no? Pues esta es un poco la idea. Y luego pensar en abundancia, y esto creo que y habéis oído hablar de esto, es intentar evitar los juegos de suma cero. Es decir, hay un bote en el que si yo gano, tú pierdes, y si tú ganas, yo pierdo. Estos son los juegos en los que estamos entrampados, y la mayoría, y se basan un poco en esta idea de what's in it for me, que decimos en España, de qué hay de lo mío. Bueno, aquí, ¿qué hay de lo mío? Entonces, cambiar esto por juegos en los que de suma no cero, en los que la pregunta es cómo podemos crecer juntos, cómo podemos un recurso escaso compartirlo para crecer, y con la idea esta de que 1 más 1 no son 2, sino que son 11. O sea que el crecimiento puede ser exponencial si nos atrevemos a compartirlo, y esa es un poco la idea. Esta mentalidad abundante tiene que ver con el mentalizarte de que hay suficiente para todos, de que puedo compartir, de que me puedo permitir cometer errores, de que quiero aprender de los demás, promociono en mi equipo a la gente buena en vez de taparlos, como pasa muchas veces, ¿no? Y se basa en la confianza. Y esto que es tan guay, ¿y por qué no todos los hospitales y los servicios y todos los laboratorios son así? Y esta es mi explicación, pero no lo sé. Yo creo que porque tenemos la amígdala y los circuitos límbicos demasiado activados. Acabamos de salir de las cavernas y todavía es lo mío, ¿no? ¿Lo ves en los niños? Mi hijo, no. Mi juguete, quítaselo, ahora enseguida. Lo de win-win y todo eso, enseguida. El juguete es mío y punto, ¿no? Entonces, y creo que porque en la evolución pues, se ha premiado la seguridad. El error penaliza. Cuando hemos cometido errores y alguien de la familia ha muerto, hemos tenido que aprender que no hay que cometer errores, no nos atrevemos. O sea que es un poco contraintuitivo y somos gente proclive también al miedo, como humanos que somos, que venimos de los monos, que no son criaturas especialmente tranquilas, si los veis en el zoo. O sea, entonces esta mentalidad es un poco contraintuitiva y creo que hay que hacerla consciente porque es mucho más enriquecedora, ¿no? La segunda es encuentra tu superpoder. Yo creo que estoy convencidísimo que todo el mundo tiene uno y cada uno tiene que decidirlo. Entonces, muchas veces los residentes o la gente joven, bueno, ¿y cómo lo sé? Pues no lo sé, pero si vienes a un residente que te viene con una sonrisa así porque ha quitado un pólipo difícil, pues ya sabes lo que le hace brillar. Y el otro porque ha venido a un congreso a encontrar una idea, no, la causa del Crohn, me acaba de enterar de que una bacteria no sé qué. Y el otro, somos diferentes, ¿no? Entonces, encontrar ¿cómo lo puedo saber? Pues por introspección, preguntando a la familia, y yo les suelo decir a los estudiantes que esto es como un proyecto escolar. Es decir, si nos juntamos ahora 8 de nosotros a pensar un proyecto, seguro que tomamos roles sin querer. Hay uno que organiza, ¿no? Otro que toma nota, otro que está pendiente de cuándo vamos a cenar, ¿no? Que ya está reservando ahí para ver la cena, para celebrar. Esto es un poco, ese es el don, ¿no? Intentar jugar en ese juego creo que es beneficioso y luego compartirlo con los demás y buscar habilidades complementarias. Yo suelo decir que trabajo con una persona en Noruega que llevamos varios proyectos, que es mi contrario, porque yo veis un poco cómo soy y él es lo contrario, es bastante pero es un crack, va al detalle, le gusta programar, hace todo bien lo que yo no hago bien.
Y entonces nos va muy bien, ¿no? Entonces, esta idea de complementar poderes está muy bien. Y quizá esta es la más importante de todas. Más que conocer tu superpoder, conoce tus debilidades. Porque por ahí no tienes que ir. O sea, quiero decir, hay que ahorrar energía y no estar queriendo ser un endoscopista o un cirujano del ojo si no tienes habilidad manual, entiendo yo. Quizá lo más importante de la charla es esto, es el pensamiento estratégico, que lo resumo muy fácilmente. ¿Qué es estrategia? Y esto lo aprendimos con Pilar y con Fernando hace un montón de años en ESADE. Y la estrategia quiere decir con dónde quiero estar dentro de 10 años, o dentro de 5 o dentro de 10. Y qué pocas veces pensamos así porque vivimos en un mundo que estamos acabando el día, ¿no? O sea, no me diga usted dentro de 5 años porque yo lo que quiero es terminar el día y tirarme en el sofá a dormir porque no puedo más. Y entonces, este es un esfuerzo de pensar a largo plazo, que yo creo que vale la pena y tiene uno que pensar dónde está. Un análisis interno, qué es lo que yo hago bien, qué es lo que yo hago mal, y luego un análisis del contexto. Y decidir a partir de ahí ponerse un poco la clásica historia de escuela de negocios de visión, etcétera. Pero yo creo que vale la pena porque, primero, te ayuda a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, en la UEG, que es una organización que funciona muy bien, que me hablaba con Joana, comparación con ECO, yo están las dos, y UEG, por ejemplo, tiene reuniones estratégicas, que ahora vamos en enero y solo vamos a hacer brainstorming y a pensar cómo integramos la inteligencia artificial y la VR y todo eso en la educación. Y esto es lo que hace que progresemos, pero requiere tiempo y te facilita la toma de decisiones. ¿En qué sentido? Pues que si una decisión es estratégica, hay que dedicarle todo el tiempo que haga falta. Si una decisión es táctica, se toma y punto. Y esa es la diferencia. Y saber si una decisión es táctica o estratégica es fundamental. Y así podemos estar eligiendo tu propio juego y, sobre todo, no seguir la zanahoria equivocada. El típico trabajo que da dinero, pero que no está alineado. Si yo quiero ser académico y quiero investigar, ya sé que me puedo hacer 2 tardes de endoscopia privada, pero estoy perdiendo tiempo de lo que a mí me interesa. Entonces, definir eso te ayuda a decir, esto no, esto sí, y esto por supuesto que sí, ¿no? Esta idea. Luego, sea amable casi siempre. Yo creo que todos tenemos algún enanito gruñón en el servicio o así. Generalmente no les va muy bien, no les va muy bien. Yo creo que hay que ser amable, pero sin pasarse. Quizá Teresa tampoco tanto, entonces pongo aquí a Mike Tyson, porque de vez en cuando hay que ser un poco Teresa Calcuta, pero hay que sacar de vez en cuando el puño, ¿no? Porque, como esto es lo mío, también creo que es un poco el equilibrio difícil. Y luego manejar tu energía. Yo creo que esto es muy importante. Y os pongo algunos ejemplos. Identificar tus picos de productividad. Yo no sé vosotros, hay gente que está más activa por la noche, por el día. Yo, por ejemplo, trabajo mejor de 9 a 12 de la mañana. Yo después de comer soy 0. No se me ocurre ni una buena idea. Pues después de comer hago los emails, si lo puedo elegir, y a las 10 de la mañana estoy pensando la discusión del artículo, ¿no? Y esto que es sencillo, pero no lo hacemos. A veces estamos en tu época de que estás ahí, te acabas de tomar el café, has dormido bien y estás respondiendo emails haciendo chorradas. Trabaja como un león, sería la otra idea de comprimir el trabajo, hacerlo lo mejor posible y descansar. Suena bien, es difícil. Yo no lo he conseguido. La ley de Pareto, que es esta ley de la distribución de que el 80% de las consecuencias viene del 20% de las causas, supongo que lo conoceréis, es famoso. Y esta idea es que de todo lo que hacemos hay un 20% que tiene un impacto mucho mayor. De todas las actividades que hacemos profesionales, hay unas que tienen mucho impacto. Identificarlas es importante, ¿no? Y luego traigo esta que me ayuda mucho de mi tocayo San Ignacio, que es para toma de decisiones en tiempos de tribulación no hacer mudanza. Las decisiones se toman en frío y cuántas veces hemos tomado malas decisiones por estar enfadados, por estar cansados, y es el peor momento. Pero es el momento que el cuerpo más te pide, estoy incómodo, tengo que cambiar, me dejo el trabajo, ¿no? O sea, me voy a matar a mi jefe. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso hay que tomárselo tranquilo. Luego, creo que las presentaciones es un skill importante, y a mí una cosa que me cambió mucho y la aprendí hace años es focalizarse en el interés de los que están aquí. Yo veo que muchas, por ejemplo, la gente que presenta en mi departamento, que son gente de básica, empiezan a sacar gráficas y es mucho lo que les interesa a ellos. Y pocas veces es decir, no, tienes a clínicos aquí, explícale a ver esa interleuquina, a ver esa citometría de flujo, cómo se lo puede llevar, porque si no, no te los vas a llevar de calle. Y creo que eso es un poco la idea. Por supuesto, contar una historia, si lo puedes hacer ameno, mejor. Y luego yo creo que esta es fundamental para gente joven, que es pedir feedback. ¿Cuántas veces la gente hace sesiones en el servicio y que poca gente viene alguien y te dice, ¿qué tal? O como mucho te dice, ¿qué tal? Bien, ya está. No, ¿qué tal? No. ¿Qué puedo hacer mejor? Que estaba bonita las diapositivas, me faltaba alguna información, me he pasado el tiempo, no sé. Y en ese feedback podemos crecer, entiendo yo. Luego, un reto, por definición, es incómodo. Yo tampoco me creo lo de los americanos de la zona de confort, de que hay que estar todo el rato fuera de la zona de confort pasándolo mal. No, a mí el sofá me gusta también. Pero es que para crecer tienes que ir a cosas para las que vas a ser incompetente. Estás en un puesto nuevo en el que tienes que desarrollar habilidades. Y esto creo que hay que saberlo. Y luego, evitar la tentación de la tortuga, que es a mí que no me vean. Yo voy al banco
pero yo a mi bola ya apunto mis cosas, pero que no me vean demasiado y mucho menos presentar, ¿no? Y entonces, y tiene que ver con esa vocecita que te dice, bueno, me escondo porque lo que yo tengo es que no vale, ¿no? Y yo creo que es un poco al revés. Y esto con los noruegos, por ejemplo, pasa bastante. Entonces, ¿cómo aumentar la visibilidad? Pues si eres un tímido, publicando mucho, porque ahí no te tienen que ver. Que sería el ejemplo de, por ejemplo, Marcus Neurath, por ejemplo, esta gente que son unos cracks que luego socialmente tampoco se manejan bien, pero publican un huevo. Bueno, es una manera. Presentar, viajar y hacer networking, como estamos aquí, buscar trampolines. ¿Qué son trampolines? Pues mentores, gente que te inspire, gente que te dé oportunidades, los grupos jóvenes, meterte en el grupo joven de ECO, de UEG, formarlo aquí, etcétera. Y algunos que estamos aquí, entre Fernando y otros, pues Twitter yo creo que es una buena opción, si se usa bien, para promocionar lo que haces y para enterarte de oportunidades de lo que pasa por ahí. Y esta es la última diapo, con la idea de que si uno se pone en esa actitud y es generoso y encuentra su superpoder y estas cosas que estamos hablando, la idea es aumentar la superficie de contacto con la suerte. Porque la suerte es aleatoria, pero a alguna gente le suele tocar más y no es por casualidad. Alguna es por casualidad, pero muchas no, es que estaba allí en el momento y estaba con la actitud necesaria y había hecho los contactos y le llamaron a él porque él, bla, 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 ¿no? Entonces, esta es un poco la idea de aumentar la superficie de contacto con la suerte. Ha ido todo muy rápido para terminar, pero espero que les haya gustado y al final crecemos todos juntos. Muchas gracias. Tenemos algunos minutos para preguntas. No sé si hay alguien del auditorio. ¿Tiene micrófono? Muchas gracias por esa buena lección de vida también para todos nosotros. En realidad, lo que yo estaba diciendo que había tiempo para preguntar, por eso hablé. Pero ahora tengo el micrófono en la mano y la verdad quiero decir que esta cantidad de información que se brindó... ¿No se escucha? Esta cantidad de información que se brindó en este ratito es impresionante. Y me encanta además todo lo que sale a veces de nuestro espectro habitual, en donde muchas de las preguntas que tenemos que contestarnos tienen que ver con estas preguntas blandas o actitudes blandas, ¿no? Así que yo no tengo más que felicitarlos a todos, porque me parece que fue una sesión extraordinaria. No sé si hay preguntas del público. Hay tanta información que me parece que están todos chocados. O Está en estado de shock y todo el público. Bueno, voy a aprovechar de preguntarle. Ignacio, algo se comentó durante el Congreso de los inmunomoduladores de acetoprina. Cada vez la ECO tiende a plantear no usarlos versus a los nuevos biológicos. Pero tú en la charla de recurrencia mencionaste que está la posibilidad de usar acetoprina. ¿La mantienen todavía en prevención de recurrencia o usan directamente un biológico en pacientes que lo requieren? Es una excelente pregunta y la azatioprina, justamente ayer lo hablamos y yo creo que el problema de la azatioprina es que es una pequeña molécula muy barata. O sea, las pequeñas moléculas ya existían y la azatioprina es una. El problema es que no te sirve para la inducción, pero es un excelente fármaco de mantenimiento de la remisión, en mi opinión. Y hay muchos trabajos que lo demuestran, sobre todo en colitis. Entonces, yo la sigo usando en ese contexto sobre todo. Y yo la sigo usando también en monoterapia, independientemente de lo que haya. En cuanto a la recurrencia, hay muchos datos de que la azatioprina es útil y se puede usar. Yo hago un poco el mix. Yo cuando llegué allí, porque en España lo que hacíamos era poner mucho metronidazol, que en Noruega, por ejemplo, no ponía nadie. Eso es una cosa que yo sigo haciendo, pero usamos dosis bajas. 750, por ejemplo, cada 12 horas en vez de dar 1 gramo, porque hay algunos estudios que dicen que se tolera mucho mejor. Te digo por un poco mi esquema mental y si el paciente viene de riesgo, pues probablemente azatioprina es una buena opción o un biológico, pero azatioprina es una opción, yo creo, excelente y que tiene muy buen récord en recurrencia. No sé, ¿sabes más que yo? No sé más que tú y totalmente de acuerdo. Quizás insistir en un punto que has dicho, solo insistir, es que el metronidazol habitualmente se ha extrapolado siempre la dosis de metronidazol a partir de la dosis que hay que utilizar para tratar una amebiasis. Y esto es un gravísimo error
porque en la enfermedad de Crohn no hace falta nunca esa dosis. Muchos pacientes toleran muy mal la dosis alta de metronidazol, toman manía para el fármaco, no lo van a utilizar en el futuro, entonces hay que utilizar una dosis que tú has dicho baja, pero yo creo que es la correcta para el Crohn, que es 500-750 miligramos al día. Esto es lo correcto con el metronidazol. Y en el caso de la profilaxis de la recurrencia no tiene que ser eterno. El metronidazol lo utiliza los primeros meses, que es donde tiene realmente el efecto, y empieza a ser más riesgo de toxicidad cuando pasan 3 meses, entonces es cuando ya has dado tiempo para que la azathioprina funcione. Esta combinación que utilizaron en el Leuven hace años, azathioprina, metronidazol 3 meses y luego mantener azathioprina, sigue siendo útil en algunos pacientes. Como siempre, lo fundamental es atender a la historia clínica exacta de ese paciente. Entonces depende de dónde venga. Si viene de un fracaso de biológicos, no va a ser el paciente ideal. Si viene de la primera intervención quirúrgica, probablemente intentar azathioprina sea una opción muy razonable. Yo solo quiero hacer un pequeño comentario. Les agradezco muchísimo porque creo que se ha hecho mucho hincapié en este congreso en soft skills, todo lo que significa para nosotros tratar a los pacientes. Hay muchas cosas que uno puede ir a leer, pero este contacto con todo lo que nos rodea y lo que a todos nos cuesta cada decisión, cada tratamiento y lo que implica, también es lo que venimos buscando, me parece que todos, y se le ha dado mucho lugar y les quiero agradecer a todos. Bueno, yo también realmente me pareció extraordinaria la sesión y quería preguntar específicamente lo de la azatioprina precoz, que me llamó la atención. No sé si lo entendí mal, pero dijiste que en la UEG, que no me acordaba que se hubiera dicho, se dijo que la azatioprina precoz modificaba el largo plazo, y yo me acordaba del trabajo Aztec, que decía algo contrario. No sé si es similar al trabajo Aztec o otro trabajo francés que decía también que la azatioprina precoz no modificaba los resultados. No sé cómo... Sí, es que en realidad es un análisis que tampoco nos lo dieron pormenorizado. Lo que sí que se vio es que empezar pronto con inmunomoduladores sería hacer un step up lo más rápido posible. Tenía un efecto positivo a los 10 años de seguimiento. Son pacientes que empezaron a seguirse en 2010 hasta ahora, pero no nos lo desgranaron exactamente, ni siquiera si era Crohn, colitis, en qué momento se empezó. Claro. No te puedo contestar, pero sí que me llamó la atención esto un poco porque es lo que vimos en la práctica clínica, ¿no? Claro, sí. Y lo que dice Profile y esto, ¿no? Un poco esta idea de que dar fuerte antes y empezar, tanto el inmunomodulador como la terapia combinada probablemente cambia la historia natural de la enfermedad. Lo que no sabemos muy bien es si estamos sobretratando a un 20 o un 30% de pacientes, y creo que esa es la pregunta también del millón. Claro, sí, uno tiene la idea de que debería funcionar, pero bueno, había dos trabajos. Yo creo que Alicia se refiere específicamente al fracaso previo de los 2 ensayos clínicos que hay sobre azatioprina precoz, que es el ensayo francés, el de Jeter, y el de que hizo Mickey Sands en España, que se llama Aztec. Fue un estudio de GTQ en el que fracasamos en demostrar lo que pretendíamos demostrar, que es que pensábamos que utilizándola pronto, en los primeros 4 meses tras el diagnóstico de la enfermedad, iba a tener un efecto beneficioso. Pero es un estudio que tuvo 2 grandes dificultades. El reclutamiento fue muy difícil, no alcanzamos el tamaño muestral que pretendíamos al principio, que era justo el doble del que alcanzamos, y en segundo lugar, como pasa con los ensayos clínicos, a menudo, a veces, interpretarlos es muy complicado y a veces hay mala suerte. También influye en medicina. Entonces, en el grupo de azatioprina ocurrieron 8 pancreatitis, muy superior en frecuencia a lo que suele ocurrir, y eso marcó que la diferencia entre los 2 grupos no alcanzara ninguna significación cuando, si excluíamos a los que tenían pancreatitis, realmente la azatioprina funcionaba en mejorar la evolución a largo plazo. No puedes modificarlo porque es lo que ha ocurrido, pero con la altísima tasa de pancreatitis que tuvimos cambió un poquito el asunto. Entonces, es lo que ha dicho Ignacio, necesitamos los datos granulares, los datos exactos de ese estudio para ver, pero parece razonable que en aquellos pacientes que inicias el tratamiento pronto tengas probablemente un efecto mayor, y en todo caso hemos estado hablando de azatioprina en la profilaxis de la recurrencia, claro, que es un modelo en el cual inicias el tratamiento cuando la nueva enfermedad todavía no ha aparecido.
está apareciendo en ese momento. Entonces, en la profilaxis de la recurrencia la cosa es distinta. En muchos metaanálisis y en muchas revisiones, en la profilaxis de la recurrencia se minusvalora la azatioprina o la mercaptopurina, pero es porque bastantes de los estudios que se hicieron con mercaptopurina utilizaban una dosis muy baja de mercaptopurina y por lo tanto no son válidos para incluirlos en el metaanálisis. Los estudios tradicionales iniciales de mercaptopurina en prevención de la recurrencia son defectuosos y se incluyen siempre en los metaanálisis. Cuando utilizas la dosis correcta de mercaptopurina, la cosa cambia. Claro, sí, nosotros en colitis ulcerosa, antes de que llegáramos a usar gran cantidad de biológicos, como empezamos a ver que los pouch, muchos andaban mal, empezamos a inmunosuprimir, pero a destajo, y realmente pasamos la dosis la cantidad de operados a la mitad. O sea que sí, yo también le creo bastante en la azatioprina. Cristina. Hola, gracias. Gracias por las presentaciones, fueron maravillosas. Me llamó la atención que la análisis de la recurrencia postoperatoria ha separado lo I2A e I2B, ¿cierto? Es una tendencia, nosotros comprendemos que hay diferencias entre estas dos presentaciones, pero en su práctica clínica, ¿ustedes diferencian esto para hacer un tratamiento o tratamiento, una escalación del tratamiento con las dos presentaciones? Es un tema muy difícil por una razón, porque yo creo que es muy difícil para cualquier endoscopista que realmente haga endoscopias. O sea, yo cuando observo presentaciones de esto en la realidad, hay gente que habla de la clasificación de Ruysch como si fuera fácil decir si es I2A o I2B en un paciente, lo que vemos. Y yo, cuando dicen que es fácil, ya sé una cosa, y es que esa persona no hace endoscopias. Porque cuando tú haces endoscopia, muchas veces no consigues acceder bien al ileón terminal, no consigues ver al neoileón terminal, no consigues ver bien la superficie afectada, es muy difícil clasificar, es muy subjetivo. Entonces, es un campo en el que yo no suelo hacer mucha diferencia. Si veo actividad, considero que hay actividad y no en la práctica diaria, porque es muy difícil la clasificación. Y creo que ahí sí que necesitamos, y yo creo que Joana, Ignacio, estaréis de acuerdo, es una cosa que necesitamos, una herramienta de inteligencia artificial que te mida la superficie afectada, te mida la superficie de una forma objetiva, evite la subjetividad del endoscopista y nos permita hacer una clasificación mejor que la que tenemos ahora. Yo no me baso demasiado en la clasificación, pero los expertos en esto, como el grupo nuestro de Evgeny Domenech, sí que distinguen claramente que el 1,2A no es lo mismo que el 1,2B y son más proactivos en el tratamiento en el 1,2B, para resumir. Gracias. Yo quiero hacerle una pregunta al doctor Ignacio. Realmente su conferencia me pareció absolutamente fascinante, muy filosófica, pero quiero hacerle una pregunta no de la enfermedad inflamatoria intestinal. Yo sé que usted es docente y quiero preguntarle una característica en la formación de un fellow por parte de su docente. Una sola característica que deba tener el docente. Buena pregunta. Una sola. No lo sé, yo soy gran fan, sobre todo cuando uno está en edades precoces y empieza de la ilusión. Es decir, yo creo que es fundamental tener un tutor que te inspire. De tener a alguien que te inspire, independientemente de que sea buen médico, si es buen médico mejor, pero alguien que te haga brillar y que te haga elevarte, ¿no? Que te haga empezar a pensar, a plantearte cosas desde el principio, que te diga las dudas, que te enseñe las dificultades, pero sobre todo que te estimule, ¿no? A nivel personal. Eso es lo que yo pienso, más que lo técnico. Y si no lo tienes, yo incitaría a la gente a irse. No sé, yo me fui a Estados Unidos muy jovencito, en el 2001 la primera vez estuve en Mount Sinai y yo empecé a ver inflamatoria allí, acababa de terminar la carrera, no sabía ni si iba a ser digestivo y yo empecé a ver allí gente de inflamatoria y yo desde entonces no me la he quitado. Si no lo hubiera hecho a lo mejor sería patólogo ahora, no lo sé. Pero a mí ese contacto inicial de joven con casos, te digo, esta gente está fatal y no sabemos, ¿cómo que no sabemos por qué? Si todos ahí con gente que tenían de este centro terciario y para mí eso fue fundamental. Entonces yo
es lo que primaría. Primaría a alguien que te ilusione, al que admires, y un poco creo en esa, así es como hemos aprendido en la Edad Media, ¿no? Antiguamente se aprendía con el maestro, y el maestro no era solo el que te enseñaba la capacitación técnica, era el que te daba un poco la manera de cómo vivir y te daba un poco la pauta. Yo creo un poco que esa manera artesanal de la medicina a mí por lo menos me gusta, no sé si se puede o no. Muchas gracias. Por favor, la última pregunta porque nuestro tiempo está agotado. En realidad, observando, digamos, las actitudes, uno ve cómo, porque la gente grande es grande, cómo trabajan en equipo, que es lo que han dicho desde el primer momento. Y bueno, admiro GTQ y admiro también lo que cuenta de Noruega, y creo que a veces se sostiene que en algunos países que la competencia es lo que más hace crecer a los países, y yo creo que no es así. Lo que hace crecer a los países es el trabajo en equipo. O sea, quería aclarar eso, que bueno, yo tengo ya bastante edad y a lo largo de la vida llego a esa conclusión de que el trabajo en equipo es la única forma de que un país se desarrolle en un determinado tema. Si se me permite decir una cosa, desde el punto de vista evolutivo, de psicología evolutiva, durante demasiados años se ha hecho énfasis, remarcando lo que dice Alicia ahora, se hacía un énfasis erróneo en lo que es la competición entre las especies para la supervivencia o entre los individuos. Y las personas que hacen mucho énfasis en la competición es que no saben nada de teoría de la evolución, ni de evolución en sí, ni de psicología evolutiva ni de evolución real. No es la competición lo que hace progresar al ser humano más que otras especies, sino precisamente la altísima tasa de cooperación que tienen los seres humanos como especie. Y la cooperación es fundamental. La cooperación tiene una parte de altruismo que es absolutamente necesaria. Y luego una cosa, que es lo que ha dicho Ignacio, que es que tienes que buscar ilusión en las personas que tienes alrededor, y esto ya está descrito antiguamente, básicamente en el siglo XIII, y para comprenderlo bien hay que ir a Chartres, cerca de París, y uno se fija bien en las vidrieras y en el rosetón norte, debajo del rosetón, de uno de los rosetones más bonitos que hay medievales de vidrieras, tenéis 5 lancetas, y una de las lancetas en medio es la Virgen, a la que está dedicada la Virgen de María, a la que está dedicada la catedral, y las otras 4 lancetas pues son las imágenes de los 4 profetas del Viejo Testamento, son Isaías, Zacarías, Daniel y Jeremías, y sobre ellos, sobre sus hombros, están los 4 evangelistas, que son discípulos de los profetas y que ven muchísimo mejor el futuro porque han aprendido, porque están encima de los hombros de los que les han enseñado. Entonces, esta lección medieval es que, por fortuna, los discípulos superan a los maestros, y lo que define un buen maestro es que los discípulos le superen. Esto es la definición de un buen maestro. Y como se ha visto en estos 2 días aquí, yo estoy profundamente orgulloso de que los 5 discípulos míos que están aquí son los 5 individual y colectivamente muchísimo mejores que yo, y quería agradecer a todos ustedes por estar aquí con nosotros compartiendo algo que nos apasiona, que es mejorar la vida de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos por cerrar la sesión y nos vemos un rato más. Pues vemos